Estamos viendo algunas leyes de Ishtabah. Hay que saber que el Kaddish que hacemos siempre después de Ishtabah, nosotros siempre hacemos un Kaddish. Ese Kaddish está relacionado con los Pesuké de Zimra. Siempre cuando nosotros hacemos un Kaddish, estamos alabando el nombre de Hashem. El Kaddish siempre viene sobre algo. ¿Qué significa sobre algo? Después que tú estudias algo de Torah, dices algunos rezos, hiciste algo religioso, cabe decir un Kaddish, que es una alabanza al nombre de Hashem. Por ejemplo, tú estudiaste Torah, después de estudiar Torah, estás emocionado que estudiaste Torah, dices una alabanza a Hashem, que es un Kaddish. Dijiste unos rezos, después que rezaste, te emocionaste que rezaste, dices un Kaddish y alabas el nombre de Hashem. Si, por ejemplo, en este caso dijiste Pesuké de Zimra, todos los Mizmorim de Tehilim, después que terminaste todos los Mizmorim de Tehilim, dijiste Ishtabach, terminaste Ishtabach, das una alabanza a Hashem por todos los Mizmorim que hiciste y dices el Kaddish. Como una alabanza sobre las alabanzas que hiciste. Entonces nosotros terminamos Ashrei, Osheve Beteja, Ugalet Zion, hicimos un Kaddish, una alabanza a Hashem sobre todas las tefilot que hicimos. Terminamos la tefilá, damos una alabanza a Hashem, un Kaddish al Israel sobre todas las alabanzas que hicimos. Por eso ese Kaddish va sobre las alabanzas. Por eso un Kaddish siempre va sobre el pasado. Nunca un Kaddish va sobre lo que voy a decir. Siempre el Kaddish va sobre lo que ya dije. Por eso acuérdate siempre, un Kaddish siempre tiene que ir después de unos pesukim, después de algo. Nunca vas a decir un Kaddish así suelto sobre la nada. Siempre antes de un Kaddish tiene que haber unos versículos, una palabra. Por eso siempre decimos Rabbi Hananiah y Kaddish. Miten mitzion, Yeshuat Israel, unos pesukim. Algo tienes que decir antes de decir un Kaddish. Por eso, por ejemplo, antes de Arbit, que nosotros decimos Kaddish, tenemos que decir antes unos pesukim. Shira Ma'alot, Hashem Tzebaot, Imanu, unos versículos y después decir Kaddish. No podemos empezar directo Kaddish y después Arbit. No. Hay que decir algunos versículos. Ok, eso es importante tomar en cuenta para entender por qué. Porque, por ejemplo, una persona que se puso el tefilín no tenía tefilín en tempranito, se puso el tefilín después de Ishtabach. Entonces, si él va a decir, puso el tefilín después de Ishtabach y quiere decir después el Kaddish, entonces, como interrumpió entre Ishtabach y el Kaddish, va a tener que decir como unos pesukim para poder decir el Kaddish. ¿Por qué? Porque el Kaddish tiene que ir pegado a algo. No puede decir un Kaddish suelto. Nosotros decimos también, por ejemplo, los 10 días de Teshuvah, Shira Ma'alot mi Ma'amakim, ahí mismo. Y ahí está el Kaddish pegado a Shira Ma'alot mi Ma'amakim. Siempre tiene que estar pegado a algo. La Gemara dice algo muy interesante, que las personas que hablan entre Kaddish y Barejú, entre Ishtabach y Kaddish, vuelven en la guerra. Significa que cuando iban a las guerras de Am Israel contra los enemigos, el que habla en ese lugar tiene que volver, que no vaya a la guerra. ¿Por qué? Por si acaso los enemigos lo van a matar. Porque tiene un abón encima, y como tiene un abón, puede ser que ese abón le cause que los enemigos lo maten en la guerra.
entonces puede morir en una guerra, tiene alto riesgo de morir. Entonces mejor que no vaya a la guerra, que se quede en la casa, si hay una guerra. Por ejemplo, si él es un soldado o algo, que no esté en el frente en la guerra. Que trabaje por atrás trayendo comida a los soldados, que trabaje arreglando las cosas, contando al personal, trayendo armas, trayendo otra cosa, pero que no esté en el frente. Porque como él habla en ese lugar, tienes encima ese abón que no vaya a la guerra. ¿Y por qué justo agarró eso? Que diga que es prohibido hablar, no sé qué, pero ¿por qué la guerra, Dafka la guerra? Porque hay un midrash que dice que la persona que habla entre Ishtabach y Yotzer, él crea en el Shamaim equipos de ángeles de negativos que abogan encima de él en el Shamaim, mal de él. Entonces, como él crea ángeles negativos que guerrean contra él, por eso habló también como que la guerra contra él en la tierra. Si va a ir a una guerra, va a perder la guerra. Entonces, en verdad, hay que tener cuidado mucho de no hablar en esos lugares donde no hay que hablar en la tefilá. ¿Y por qué lo dijo específicamente aquí? Porque muchas veces uno termina rápido esa parte, y como tiene que esperar al Kaddish, no tiene nada que hacer. Hoy en día hay celulares, la gente se pone a chatear en la tefilá. Pero si él apagó el teléfono porque está rezando, entonces se pone a molestar al de al lado y hablar con el de al lado. Y si el de al lado está rezando, entonces habla con el del otro lado. Y uno se pone así a hablar en la tefilá. Por eso hay que evitar hablar durante la tefilá. Hay que saber que con eso terminamos las halajot de Ishtabah. Vamos a ver mañana, Bezat Hashem, las halajot del Kaddish. El Kaddish es una alabanza de las más grandes que tenemos a Kadosh Baruj Hu. Por eso es muy importante saber las reglas de cómo se contesta el Kaddish, cómo hay que decirlo y cómo hay que respetarlo. Baruch Adonai le'olam, amén ve'amén, Rabbi Hanina ben Akashia, Omer Ratzak, Baruch Hu Zakot Yisrael, Piyachon Torah Mitzvot, Sheneemar,